Hola a todos, y bienvenidos a Tranquilamente. Hoy vamos a aprender lo que sucede cuando duermes muy pocas horas en la noche. En primer lugar, cuando no se duerme lo suficiente, la atención suele ser lo primero que se ve perjudicado. Quizás recuerdes estar sentado en clase después de quedarte despierto hasta tarde estudiando la noche anterior, y, por mucho que lo intentes, te parece imposible prestar atención. Tu cabeza se hunde en tus manos o en tu escritorio y sin siquiera darte cuenta, te distraes y te pierdes casi todo. La profesora afirma que la falta de sueño influye en algo. Esta es tu capacidad de prestar mucha atención a una cosa mientras ignoras todo lo demás que te rodea en clase. Por ejemplo, le prestas atención a tu profesor utilizando atención selectiva. Hay numerosas cosas adicionales. El descubrimiento proviene de investigadores de la Universidad de Willamette, que observaron la atención selectiva de dos grupos de personas, uno de los cuales podía dormir toda la noche y el otro no. El cerebro que funciona bien puede ignorar estímulos simultáneos, como estudiantes que toman notas o personas que caminan fuera de la ventana, pero la falta de sueño puede hacer que la concentración parezca imposible. Se reprodujo una de dos historias simultáneamente, y a cada grupo se le pidió que escuchara una de ellas. El primero se tocó en el oído derecho de los sujetos participantes, y el segundo se jugó a la izquierda para aquellos que habían dormido 8 horas la noche anterior. Los participantes privados de sueño lucharon por mantenerse concentrados en una historia porque sus cerebros no podían limitar su enfoque. Su señal neurológica fue mucho menos mejorada, lo que indica que los participantes privados estaban dividiendo su atención entre las dos historias. Hágase un favor y evite realizar múltiples tareas de esta naturaleza, porque perjudica no solo la recuperación de la memoria, sino también la comprensión y otros procesos cerebrales críticos. Si no lo haces, te preguntarás qué te estás perdiendo durante todo el día. Fíjate un objetivo y consigue 8 horas completas. En segundo lugar, mejora de la cognición. Incluso si puedes prestar atención, dormir solo 3 horas por noche probablemente impida que tu cerebro funcione como debería. La mayoría de los aspectos de la cognición superior, incluidas la percepción y la memoria, se ven significativamente afectados, pero algunas funciones se ven más gravemente afectadas que otras. Según un estudio de 2010, varias funciones cognitivas superiores se están deteriorando. Según una investigación de neuroimagen, la corteza prefrontal muestra la mayor disminución de rendimiento cuando no se duerme lo suficiente, porque el cerebro no puede desintoxicarse y recargarse. Allí se encuentra la corteza prefrontal de su cerebro. Está directamente detrás de tu frente. La mayoría de la gente cree que las funciones ejecutivas son las que distinguen a los humanos de todos los demás animales del planeta, porque son avanzadas, reflexivas y cognitivamente complejas. La resolución creativa de problemas es uno de los mejores ejemplos. Es nuestra capacidad de pensar creativamente para encontrar soluciones originales a problemas complejos. Las funciones ejecutivas son responsables de una amplia variedad de tareas que generalmente se denominan funciones ejecutivas. Son algunas de las cosas más sofisticadas de las que es capaz tu cerebro. Como suele ocurrir, la creatividad y la innovación se desmoronan de forma natural. Y no termina ahí. La cognición superior se denomina frecuentemente dependiente de las emociones. Como resultado, puedes pensar y actuar de manera diferente dependiendo de tu estado emocional. Por ejemplo, es mucho más sencillo tomar decisiones racionales cuando estás feliz que cuando estás triste, porque 3 horas de sueño reducen tu estado de ánimo e incluso pueden tener un impacto en la cognición superior. Sin embargo, es comprensible que la mayoría de la gente crea ahora que el problema se puede resolver fácilmente con solo beber una taza de café. La cafeína es un estimulante increíblemente común que la gente usa para despertar su cuerpo y su cerebro después de 15 minutos. Se podría pensar que esta explosión de energía restauraría la cognición superior. Genial, si lo desea, porque aproximadamente en el mismo tiempo que tarda la cafeína en ingresar al torrente sanguíneo, comienza a sentirse animado y atento, e incluso mejora su estado de ánimo y motivación. Hay una falta de creatividad. No existe un sustituto sencillo para una buena noche de sueño cuando se trata de mejorar la cognición, así que ¿no debería un poco de cafeína volver a la normalidad?
No es tan eficaz una taza de café. El mismo estudio de 2010 que examinó los efectos de la falta de sueño arrojó este resultado. La cafeína tuvo un impacto particularmente negativo en el cerebro. No dejes que la falta de sueño te frene. Las personas que no dormían lo suficiente pero bebían café habían mejorado su atención y estado de alerta, pero su creatividad nunca mejoró. Cerebro, si comienza a dormir 8 horas, experimentarás más creatividad y conocimiento que nunca durante las horas de cada noche. En tercer lugar en la lista está la decadencia dietética. Todo el mundo sabe que los snacks poco saludables como los dulces y las patatas fritas son malos para la salud porque están cargados de azúcar, sal y almidón. Por ejemplo, puede acumular mucha sal, lo que aumenta el riesgo de tener presión arterial alta, mientras que el azúcar, después de darle un pequeño impulso, te hace sentir somnoliento y agotado. Debes evitar estos alimentos poco saludables tanto como puedas por diversas razones, pero dormir lo suficiente es una de ellas. Cuando su cuerpo no duerme lo suficiente, realmente puede controlar su apetito en el aspecto mental, pero su nivel normal de autocontrol es muy bajo, lo que le dificulta mantener sus hábitos alimenticios saludables. El montón de cosas sobre la mesa. La falta de sueño inyecta una señal de que cuando te sientes confundido y frustrado, es más probable que elijas tentempiés tentadores pero que engordan. Experimenta dolor físico después de haber estado expuesto durante mucho tiempo. La producción de hormonas se ve obstaculizada por la falta de sueño. La grelina, una hormona del hambre, se activa primero mediante este proceso. La grelina normalmente te avisa cuando tu estómago está vacío, pero si tu cuerpo tiene demasiada, también puede provocar hambre. Además, la falta de sueño inhibe la hormona leptina, que es producida por el intestino delgado y regula los niveles de energía del cuerpo al indicarle al cerebro cuándo dejar de alimentarse. Sin leptina, involuntariamente comerás muchos más alimentos de los que deberías, porque ese exceso de hormonas nunca desaparece y continúa engañando a tu cuerpo para que coma en exceso, enviando más y más señales de hambre, mucho después de que hayas comido hasta saciarte. Incluso si duerme 8 horas cada noche, el almidón, por ejemplo, es un supresor natural del apetito. También significa una digestión más lenta, más almacenamiento de grasa y episodios incómodos de acidez estomacal. Puedes ver cómo una simple falta de sueño puede convertirse rápidamente en un problema mucho mayor. Pero ¿cómo afecta esta combinación de insomnio y una mala alimentación al resto de tu cuerpo cuando tus hormonas ya están fuera de control? El almidón puede arruinar tu dieta, pero cuando tus hormonas ya están fuera de control, comer en exceso es casi inevitable. Repasemos rápidamente algunos datos clave. Si duermes menos de 3 horas por noche, tienes un 48% más de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas, lo cual parece alto pero tiene sentido si se considera que tienes aproximadamente un 50% más de probabilidades de volverte obeso. Las personas que duermen poco también tienen más probabilidades de comer alimentos poco saludables y en mayor cantidad, sin mencionar que tienen menos probabilidades de hacer ejercicio cuando están cansadas y tienen 3 veces más probabilidades de ser obesas. A diferencia de otros elementos de esta lista, se ha demostrado que los malos hábitos de sueño empeoran significativamente la salud y el funcionamiento diario a largo plazo, lo que lo hace más susceptible a enfermedades mentales comunes como la depresión mayor y la ansiedad crónica. Aunque conducir con sueño no tiene un efecto adverso a largo plazo en la cognición o la salud, no lo hace menos importante. De hecho, conducir con sueño es un factor que contribuye en más de 70,000 accidentes automovilísticos al año. En comparación con los accidentes por conducción en estado de ebriedad, aproximadamente la mitad de estos provocan lesiones graves y otro 10% causan muertes. Tienes un poco de sueño porque conducir en estado de ebriedad no parece gran cosa. Imagínese una noche cuál es el problema y qué podría salir mal. Estás viajando por la autopista a 70 km por hora con solo unos pocos autos a tu alrededor, por lo que no estás prestando mucha atención. La calefacción está encendida, lo que hace que el coche sea cómodo. Un poco de música suave ya que estás en control de crucero, tu pie ni siquiera está en el acelerador de manera lenta, pero segura. Tus ojos comienzan a cerrarse antes de que te des cuenta
Ya ni siquiera estás mirando la carretera hasta que de repente tu cuerpo se despierta con una sacudida. Miras el parabrisas preguntándote cuánto tiempo has cerrado los ojos, aunque hayan sido solo unos segundos. Es tiempo más que suficiente para chocar de frente contra un splitter u otro auto a 70 km/h. Lo más probable es que ocurra una colisión. A cualquiera le puede pasar tener que viajar a casa por la tarde, pero si no duermes 8 horas, te estás poniendo a ti mismo y a todos los que te rodean en peligro. No importa cuánto intentes concentrarte, tu cerebro no estará tan atento. El mayor problema de conducir con sueño es lo increíblemente común que es. Por ejemplo, la mayoría de las personas están agotadas después de un día ajetreado de trabajo, pero aún así. Además, tenga en cuenta que mantenerse despierto será cada vez más difícil a medida que avanza el día, por lo que dormir lo suficiente no solo es beneficioso para el cuerpo y el cerebro, sino que también puede salvarle la vida. Gracias por ver tranquilamente. Piense y asegúrese de suscribirse porque más contenido increíble está en camino.